Actualmente funge como secretario de Infraestructura Pública y Desarrollo Sostenible del Gobierno del Estado de Hidalgo. Démosle un fuerte aplauso. Asimismo, presentamos al ingeniero Mario Holguín Azpeitia, quien es ingeniero civil egresado de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Es director responsable de obra, perito profesional en gerencia de proyectos de infraestructura y perito profesional en vías terrestres. Su actividad profesional se ha desarrollado en los sectores público y privado, donde se destacan más de 20 kilómetros del metro, puentes y distribuidores viales en la Ciudad de México y ciudades del interior de la República, entre muchas otras. Es miembro emérito del Colegio de Ingenieros Civiles de México, así como de la Asociación Mexicana de Ingeniería de Túneles y Obras Subterráneas, en donde su gestión como director ejecutivo coordinó la elaboración y publicación del libro Túneles de México, galardonado por el Colegio de Ingenieros Civiles de México con el premio Javier Barros Sierra al mejor libro de Ingeniería Civil en 2013. Es integrante de la Asociación Mexicana de Ingenierías Terrestres. Démosle un fuerte aplauso, por favor. A continuación, le cedo el uso de la voz. Buenos días, bienvenidos todos a esta sesión que creo que será muy interesante. El maestro Alejandro Sánchez nos hará favor de hablar primero de infraestructura sostenible aquí en el Estado y después el ingeniero Mario Holguín nos hará favor de hablar sobre gerencia de proyectos, también con un enfoque hacia la sostenibilidad. Estos, como ustedes lo oyeron ayer, son temas centrales para el próximo Congreso Nacional de Ingeniería Civil, cuyos 3 temas centrales son sostenibilidad, mantenimiento y planeación. Y como saben, la sostenibilidad y planeación están íntimamente relacionadas. Así que le damos la palabra al maestro Alejandro, secretario. Muy buenos días. Nuevamente agradecer al Colegio de Ingenieros Civiles, a la Secretaría de Infraestructura, hayan elegido a Hidalgo como sede para esta primera reunión regional. Nuevamente bienvenidos a los que vienen del interior del país. Espero hayan pasado una buena noche y reciban nuevamente un saludo del gobernador Julio Menchaca Salazar. Comentarles que en la Secretaría de Infraestructura Pública y Desarrollo Urbano Sostenible estamos convencidos del desarrollo de infraestructuras con principios de sostenibilidad e inclusión en todos los sentidos. Esto significa que estas infraestructuras son respetuosas con el medio ambiente de principio a fin, y además lo son en términos económicos como financieros, sociales e institucionales. El crecimiento exponencial de las zonas urbanas, sobre todo en la zona centro del país, ha destapado la importancia de las infraestructuras sostenibles a ser más eficientes, productivas y ecológicas. Asimismo, como sostiene el Banco Mundial, estas instalaciones resultan más rentables, ya que proporcionan servicios más confiables, resisten mejor los fenómenos climáticos extremos y amortiguan el impacto de las amenazas naturales en las personas y en la economía. Hace poco más de 9 meses que inició el actual gobierno, se viene impulsando una nueva forma de hacer gobierno. La visión del gobernador Julio Menchaca es hacer que Hidalgo sea potencia, y para lograrlo, este año estamos sentando las bases de la transformación. Reconocemos que en el Estado existen grandes contrastes geográficos y sociales en las diversas regiones. Existe un crecimiento y desarrollo desigual en las regiones indígenas como la Otomí-Tepehua, la Huasteca hidalguense y la Sierra Gorda. Cifras emitidas por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Coneval, señalan que más del 50% de la población hidalguense vive en situación de pobreza. La nueva forma de relacionarse con la ciudadanía y la atención de sus necesidades se plasmaron en el Plan Estatal de Desarrollo 2022-2028, puntualizando las acciones a seguir para llevar a Hidalgo a su máxima potencia. Ante este panorama, enfrentamos grandes desafíos que nos hacen trabajar en 2 grandes frentes. Por un lado, debemos desarrollar grandes proyectos que sirvan como cortinas de desarrollo y generen prosperidad económica. Por otro lado,
debemos orientar las estrategias y programas hacia la atención de aquellos grupos que históricamente han sido olvidados, han padecido discriminación histórica y presentan los mayores rezagos en materia de servicios básicos. En nuestros planes y programas plasmamos políticas públicas para generar carreteras y ofrecer caminos dignos, seguros y conectados, espacios habitables y sostenibles, más y mejor servicios en agua potable y saneamiento de aguas residuales, así como una gestión sostenible del territorio. En el tema de agua y saneamiento, estamos generando y actualizando los estudios para construir presas en la Sierra Alta y el Valle del Mezquital que permitan garantizar la dotación de agua e impulsar al campo en esas regiones. Puedo comentarles que en el desarrollo para la construcción de una presa en el municipio de Zacualtipán de Ángeles, región que tiene un déficit importante de agua potable, el gobierno del estado cuenta con el proyecto ejecutivo, mismo que se entregó a la Comisión Nacional de Agua, con los estudios preliminares y complementarios para ingresarlo a la cartera de proyectos ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Precisar que el proyecto se trabaja de manera conjunto entre los 3 niveles de gobierno y por ello el gobernador Menchaca ha presupuestado recursos para la primera etapa. El proyecto consta de una cortina de 100 metros de largo y una capacidad del vaso de 75 millones de metros cúbicos. Asimismo, se proyecta una línea de distribución de más de 14,000 metros lineales, así como una línea de conducción de más de 7,000 metros, arrojando una longitud total de más de 22,000 metros. Precisar que el costo estimado de la cortina supera los 280 millones de pesos, 75 millones de pesos para la construcción del vaso de la presa, así como otros 90 millones de pesos para las líneas de conducción y de distribución. El área del vaso se estima sea superior a los 90,000 metros cuadrados. La longitud del vertedero es de 20 metros, la altura máxima de la presa es de 28 metros, el caudal diseñado al año 2050 se estima en más de 55 litros por segundo. El objetivo es garantizar la disponibilidad de agua en la región a más de 58,000 habitantes a través de la captación y almacenamiento de agua pluvial y de las escorrentías naturales, así como de los ríos y arroyos, a fin de atender la creciente demanda de uso doméstico e industrial del vital líquido en las localidades y municipios de la región. Comentar también que durante este año iniciaremos con una primera etapa relacionada a modernizar y mejorar la línea de distribución en la cabecera de Zacualtipán y los trabajos preliminares de la cortina. Otra presa El Yaté, por otro lado, estamos trabajando en la interconexión de la presa El Yaté en el municipio de Alfajayucan, con el canal de salida de la presa Vicente Aguirre, a fin de atender la demanda regional de agua de uso agrícola. De acuerdo al proyecto, se pretende irrigar más de 9,300 hectáreas. En concreto, se está terminando la construcción de la tubería de interconexión de concreto presforzado, clase H50, de 72 pulgadas de diámetro, para soportar una presión máxima de 60 metros columna de agua. También la construcción de 2 tramos faltantes de 600 metros y 1,200 metros lineales respectivamente, así como el suministro e instalación de válvulas especiales en el tramo construido y el pago de afectaciones de las parcelas. El proyecto estima un caudal máximo de conducción de 5,000 litros por segundo. Nuestro objetivo es rescatar el campo para los hidalguenses. Del año 2021, a la región de Tula de Allende llegó un caudal de alrededor de 447 metros cúbicos por segundo, proveniente de la Ciudad de México y Estado de México, por las lluvias extraordinarias en la cuenca y aportaciones externas, así como por la falta de regulación en el lago Texcoco. Un análisis llevado a cabo por el Instituto de Ingeniería de la UNAM menciona que en la zona urbana de Tula de Allende, en específico aguas arriba de la confluencia del río Rosas hacia el río Tula, la capacidad máxima es de 230 metros cúbicos por segundo. Es por eso que ese día se tuvo una grave inundación,
afectando a 10 municipios hidalguenses. Mencionarles que la aportación de caudal de las cuencas del Valle de México y la ya disminuida regulación en el lago de Texcoco, debido a los rellenos para lo que fue el fallido aeropuerto internacional, sumado a las lluvias extraordinarias en la cuenca propia del río Tula, provocaron estas inundaciones a lo largo del trazo mismo hasta las instalaciones de la presa hidroeléctrica de Zimapán. El proyecto, que se impulsa en los 3 niveles de gobierno, propone incorporación de la construcción de una presa en la cuenca de Tanxó, el encauzamiento del río Tula en la zona urbana, que incluye colectores marginales y reposición de puentes por área hidráulica, y asimismo se proyecta construir una presa rompepicos en el municipio de Progreso de Obregón para evitar inundaciones en los municipios de Chilcuautla, Ixmiquilpan y Tasquillo. Actualmente el gobierno federal construye el encauzamiento sobre el río Tula en la zona urbana del municipio de Tula de Allende. Es importante precisar que la Comisión Nacional del Agua, por instrucciones del presidente de la República, llevó a cabo un desasolve en los márgenes aledaños a los municipios de Chilcuautla e Ixmiquilpan. Paralelamente, el gobierno del Estado trabaja en una primera etapa en la reconstrucción de la infraestructura sanitaria de la cabecera municipal de Tula de Allende. Se estima que aún se requieren de una inversión superior a los 1,200 millones de pesos para beneficiar a los municipios faltantes por los que cruza el río Tula, que son Tezontepec de Aldama, Mixquiahuala, Progreso de Obregón, Chilcuautla e Ixmiquilpan. En cuanto al mejoramiento de la infraestructura hídrica en la zona metropolitana de Pachuca, el tema del desabasto de agua aquí en la zona metropolitana de Pachuca es un problema que aqueja a más de 300,000 personas y se deriva a la infraestructura hidráulica obsoleta que presenta esta región, aunado a la falta de mantenimiento de diversos pozos que en el pasado no se les dio un mantenimiento adecuado. Por ello, el gobernador Julio Menchaca destinó una inversión importante de más de 150 millones de pesos para la rehabilitación y modernización de esta infraestructura hidráulica, así como la instrumentación de sistemas modernos para la detección de fugas y tomas clandestinas. Estamos trabajando para que el pueblo de Hidalgo cuente con agua potable de calidad en sus hogares. En cuanto a la infraestructura hidráulica con elementos de sostenibilidad, en materia de infraestructura hidráulica impulsamos el desarrollo de sistemas de agua potable en varios municipios que aprovechan la energía solar a través de la instalación de sistemas fotovoltaicos, permitiendo ahorro y disminuyendo los costos de operación. Por instrucciones del gobernador Julio Menchaca, trabajamos en el diseño de un nuevo plan estatal hídrico, teniendo como base el manejo integral del agua y aprovechamiento de los mismos elementos bajo una perspectiva de sustentabilidad. En cuanto a la gestión sostenible del territorio estatal, estamos fortaleciendo el Sistema Estatal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial en sus diversas escalas de planeación, para que sean instrumentos rectores del desarrollo urbano sostenible, asequible y resiliente. Desde ahora, impulsamos cambios a la normativa actual para que los desarrollos habitacionales e industriales cuenten con más y mejor infraestructura de captación e infiltración pluvial. Convencidos del papel que juega la planeación, se promueve como política de Estado una mayor participación ciudadana. Es por eso que incluimos a las universidades, cámaras y colegios de profesionistas en los procesos de planeación urbana. Nuestra visión es congruente con los objetivos de desarrollo sostenible en la Agenda 2030, promovida por la Organización de las Naciones Unidas. Las ocurrencias u obras a sentimiento han quedado en el pasado. Se trabaja bajo un nuevo paradigma en la reconstrucción del tejido social y con ello en el bienestar de la población. A fin de transitar hacia un desarrollo sostenible que reduzca la brecha de la disponibilidad de infraestructura y que responda a las emergencias climáticas y ecológicas y que incida en la disminución de las desigualdades sociales, se ha venido fortaleciendo el marco de actuación estatal desde la perspectiva de la planeación territorial
que permita cerrar la brecha cualitativa, cuantitativa y de eficiencia de la infraestructura, lo que ha implicado la necesidad de transformar la concepción en la operación de los activos estatales, donde la infraestructura sostenible es reconocida como una base esencial para lograr un crecimiento inclusivo y sostenible. Es por ello que en el ámbito estatal se ha perfilado la constitución de instrumentos de planeación urbana en sus diversas escalas que han permitido fortalecer el sistema estatal de desarrollo urbano y ordenamiento territorial. Los ejercicios más recientes para el impulso de la planeación urbana y el ordenamiento territorial en la entidad han involucrado la suma de esfuerzos con el gobierno federal, encabezado por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, SEDATU, el gobierno del Estado de México, el gobierno de Hidalgo, así como los ayuntamientos de Jaltengo, Nextalpan, Tecámac, Tultepec, Tultitlán y Zulpango en el Estado de México y el municipio de Tizayuca en el Estado de Hidalgo. Y con ello se constituyó el programa territorial operativo de la zona norte del Valle de México. Lo anterior permite observar que la relación funcional de la zona metropolitana del Valle de México trastoca la zona metropolitana de Pachuca y se inscribe dentro de una economía urbano-regional aunado a los proyectos estratégicos como es el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, AIFA, el Arco Norte de la Ciudad de México, entre otros. Resultado de la corona regional que se genera a partir de la ciudad central, ha dado lugar a un sistema de ciudades compuesta por zonas metropolitanas a su alrededor, lo que permite fortalecer las áreas económicas de los distintos centros urbanos del Valle de México. Derivado del impacto del AIFA en la franja sur del estado de Hidalgo, en el programa territorial operativo de la zona norte del Valle de México, se establecieron proyectos en materia de movilidad que ubicarán en la zona de amortiguamiento entre la zona metropolitana de Pachuca y la zona metropolitana del Valle de México, siendo algunos los siguientes: la ampliación y modernización de la autopista México-Pachuca a 8 carriles, la construcción del CETRAM Tizayuca-AIFA CETRAM-Telles, la interconexión del tren suburbano, el tren intermetropolitano AIFA Estación Telles, la construcción de la vialidad alterna a la autopista México-Pachuca y la construcción del CETRAM Arco Norte Plata. Con ello, el Estado de Hidalgo se posiciona con una ubicación privilegiada, favorecida por la infraestructura de movilidad regional que proporciona condiciones óptimas de conectividad e intercambio económico con el resto del país, y su mayor potencial radica en su papel articulador de los ejes carreteros que se dirigen hacia los Estados Unidos de Norteamérica. En las inmediaciones del Arco Norte se localiza un conjunto de plataformas logísticas que dan servicio a empresas y facilitan el movimiento de mercancías. Bajo este contexto, de la misma manera, se han constituido instrumentos de planeación urbana local, como lo es el Programa Municipal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial de Tizayuca, donde se establece un modelo de ciudad compacta y de usos mixtos, fomentando el desarrollo urbano sostenible, diversificando las opciones de inserción laboral, reduciendo el gasto en la infraestructura, aumentando la equidad e inclusión en el acceso a los servicios públicos, mejorando la calidad del aire, reduciendo la congestión y mitigación de la expansión urbana, aprovechando las potencialidades de desarrollo que genera el AIFA y de la zona metropolitana del Valle de México. Hoy en día se trabaja en la actualización del Programa de Desarrollo Urbano de la zona metropolitana de Pachuca, donde se promueve la cohesión morfológica y funcional policéntrica de la estructura urbano-rural de la zona metropolitana de Pachuca, en los cuales los municipios estén organizados en torno a centralidades que les permitan el fortalecimiento de sus vocaciones locales, mediante la amplia diversificación de los servicios, el equipamiento, las oportunidades laborales, la cultura, interconectados por una red eficiente de medios de transporte, siendo conscientes y responsables del cuidado del medio físico y natural y la consolidación de un sentido de pertenencia e identidad local. Desde la Secretaría de Infraestructura diseñamos e impulsamos proyectos integrales completos
en donde la infraestructura carretera priorice al peatón, al ciclista, todo con base en la pirámide de movilidad, además de que cuentan con elementos de sostenibilidad económica, social, ambiental e institucional. Nuestras soluciones están basadas en el cuidado de la naturaleza. Estamos seguros que la generación de una nueva infraestructura transformadora es imperativa y un elemento indispensable para lograr bienestar. Por otro lado, conjuntamente con la Secretaría de Movilidad y Transporte, estamos generando un plan estatal de movilidad urbana sostenible que contemple las particularidades de cada una de las zonas y proponga políticas públicas para su atención a partir de las necesidades de cada municipio o región. También estamos realizando un programa para construir y ampliar carreteras en las regiones con gran potencial de desarrollo económico, zonas donde se asientan parques industriales, lugares con una alta producción agrícola o pecuaria, así como en regiones que atraen turismo local, nacional e internacional, que se distinguen por sus balnearios, monumentos y su gastronomía. Nuestra política de desarrollo es aprovechar las ventajas comparativas que nos ofrece el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, los asentamientos de parques industriales y puertos secos a lo largo del Arco Norte y nuestra posición privilegiada ante el principal mercado del país, como es el Valle de México. En suma, las acciones que venimos desarrollando están enfocadas en construir un cambio de paradigma de hacer gobierno, con el único propósito de mejorar la calidad de vida del pueblo de Hidalgo. Los esfuerzos y resultados de este nuevo gobierno permitirán dejar un legado a las futuras generaciones, porque Hidalgo será potencia. Muchas gracias. Tendremos ahora entonces la presentación del ingeniero Mario Holguín Azpeitia sobre gerencia de proyectos. Buenos días a todos. Agradezco al Colegio de Ingenieros Civiles de México, a la Secretaría, a la AMITAC, la oportunidad de platicar con ustedes un poco acerca de lo que es la gerencia de proyectos en México. Si empezamos, por favor. En la lámina que sigue se muestra el índice de los temas que vamos a abordar. La que sigue, por favor. Ahí está el tema del Congreso, es la sostenibilidad. Entonces vamos a hablar cómo se relaciona la gerencia de proyectos con la sostenibilidad. Vamos a repasar algunas definiciones, generalidades, los campos del conocimiento de la gerencia de proyectos, cómo ha evolucionado la gerencia de la infraestructura en México, cómo se maneja la gerencia de proyectos en México y unos retos para atacar esa infraestructura que tanto nos hace falta. Y vamos a terminar por hablar un poco de los beneficios y ventajas de la gerencia de proyectos. La gerencia de proyectos y la sostenibilidad. Este tema tan importante a lo largo de toda la historia, pero que hasta las últimas décadas se le ha dado importancia a nivel mundial. La sostenibilidad describe cómo los sistemas biológicos se mantienen productivos en el transcurso del tiempo y se refiere a mantener siempre un equilibrio en los recursos de todo el entorno en donde trabajamos en la construcción de proyectos. ¿Cuáles son los pilares del desarrollo sostenible? La economía, el medio ambiente y la sociedad. Así está definido en algún texto de donde copié esto, pero yo pondría en primer lugar a la sociedad, ¿no? La sostenibilidad en términos de objetivos significa satisfacer las necesidades de las generaciones actuales, pero sin que afectemos lo que va a suceder a futuro. En julio de 2015, la ONU planteó la necesidad urgente de nombrar 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, que es un concepto que también cada vez más, que escuchamos cada vez con más frecuencia. Entre uno de esos objetivos de desarrollo sostenible se encuentra la infraestructura. ¿Qué es la gerencia de proyectos?
Es la rama de la administración que trata de la planificación y el control de la ejecución del proyecto. Esto es ir controlando y midiendo todas las fases de la gerencia de una construcción, del tipo que sea, desde la etapa de planeación, la programación, la construcción, el control y finalmente las pruebas y la puesta en marcha, ¿no? Dentro de estas fases de la gerencia de proyectos, una parte muy importante es detectar de manera oportuna los riesgos en que puede incurrir la obra según el tipo de que se trate. Esos riesgos hay que tratar primero de identificarlos, de mitigarlos, de compartirlos, y lo único que no debemos de hacer es ignorarlos, porque ignorar cualquier riesgo de tipo ambiental, presupuestal, el medio ambiente, etcétera, puede darle al traste a la obra, y ejemplos hay muchos en todas las obras del sector público de las diferentes dependencias. Para esto requerimos que exista un gerente de proyecto. El gerente de proyecto no es precisamente el gerente de construcción de la obra, no es el gerente de la supervisión, es una persona, debe ser una persona que sepa el manejo del gerente de proyecto. Las principales habilidades o competencias que debe tener es ser planificador del proyecto y de los recursos a su cargo, integrador de los esfuerzos de los diferentes actores, comunicador, algo bien importante, ¿no? Muchas veces no sabemos transmitir o recibir bien las indicaciones que se nos dan, y eso puede ser también causa de problemas en cualquiera de las fases del proyecto. Debe saber administrar los recursos que se supone que están a su cargo y ser líder para efectivamente, a través de las diferentes técnicas de la gerencia de proyectos, llevar la terminación de la obra a buen puerto, ¿no? A lo largo de la historia todos sabemos que se ha ido incrementando el grado de dificultad para hacer alguna construcción. En su momento, ahí en los años 48 y 56, que se construyó la Torre Latinoamericana, pues ahí los diseñadores, los proyectistas se preocuparon mucho por entender perfectamente el comportamiento de la estructura en un terreno tan frágil, tan débil, tan expuesto a los efectos sísmicos, y finalmente pues creo que es un caso de éxito, porque pese a los varios eventos sísmicos que ha habido en la capital, pues esta estructura que tiene ya 70 y tantos años, pues ahí sigue en pie, ¿no? Pero cada vez las obras se complican más, por el tipo de obras, porque intervienen muchas disciplinas, por la ubicación en que se encuentran. Aquí puse como ejemplo esta panorámica de la refinería Lázaro Cárdenas, y aquí intervienen, además de todos los problemas, las disciplinas técnicas de geotecnia, estructuras, mecánica, electricidad, proceso, etcétera, la ubicación en donde se encuentra. Al fondo se ven zonas habitacionales. Entonces, cada vez es más complejo tratar de planificar muy bien una obra de gran magnitud. Tal vez ya dijimos por qué se requiere la gerencia de proyectos, pero vamos a enfatizar en un mundo como el actual, cada vez tenemos proyectos más complicados, de mayores dimensiones, de enorme complejidad, multidisciplinarios, como la imagen que acabamos de ver de la refinería. Y entonces hay que integrar en un solo proceso todas las fases del ciclo de vida de un proyecto. Hay unos campos del conocimiento de la gerencia de proyectos que son los mínimos indispensables que debemos de tomar en cuenta. El primero, obviamente, es la integración del proyecto, entendiendo en este caso como proyecto a los documentos de ingeniería, no precisamente a todo el complejo del proyecto. Definir los alcances sobre todo de cada una de las partes, del proyectista, del constructor, del supervisor, de las personas encargadas del comisionamiento, si fuera el caso, si es alguien diferente al constructor. El tiempo de ejecución, la información anterior nos debe de ayudar, nos debe dar pauta para elaborar el programa de construcción de la obra.
Con esto elaboramos el presupuesto. No olvidar el tema importantísimo de la calidad. Aquí debemos de tomar mucho en cuenta las normas de calidad vigentes que nos dé el cliente o las normas de calidad que imperen en la región en donde estamos trabajando, o las normas internacionales que rijan también al tipo de obra que vamos a construir. Con los procedimientos de construcción, los volúmenes de obra, el programa que se supone que ya definimos en etapas previas, pues ahora hay que definir el tipo y cantidad de recursos que se van a necesitar. Tener alguna falla en cualquiera de estas definiciones pues nos puede ocasionar problemas de retrasos en tiempo, problemas de sobrecostos, por no saber considerar el momento oportuno en que deben llegar los recursos, cuáles son estos recursos y qué cantidad de recursos. La comunicación, ya citábamos hace unos minutos, que es muy importante la comunicación, sobre todo en estos grandes proyectos, ¿no? Entonces hay que implementar un sistema de comunicación ágil, eficiente, oportuno, de modo que todas las partes estén enteradas de lo que les toca hacer a cada una de ellas, ¿no? Por ejemplo, están la bitácora, la bitácora electrónica tan en boga, y cualquier otro sistema de comunicación que permita al cliente y a los demás actores manejar con eficiencia la obra. El manejo de riesgos. Aquí hacemos siempre mucho énfasis en los riesgos. Los riesgos muchas veces no se pueden prever, pero en la medida en que nosotros hayamos estudiado con detalle el lugar, el proyecto, el tipo de obra, los recursos existentes en el lugar, los equipos que se tienen que fabricar, construir, si los hacen en el país, si hay que exportarlos, cuánto tiempo se llevan esos tiempos de procura. Entonces, tratar de elaborar una matriz de riesgos para no tener problemas, ¿no? Lo único que no debemos hacer nunca es ignorar esos riesgos por desconocimiento, por falta de tiempo para analizarlos, porque nos puede traer consecuencias graves. También planear muy bien la logística de la procura. Tiene un poco que ver con el punto anterior. Si en nuestro proyecto, por ejemplo, una refinería, alguna fábrica, etcétera, se requiere de que nos abastezcamos de equipos que no son de fabricación nacional, pues hay que investigar los tiempos de fabricación, la disponibilidad y la fecha en que nosotros requerimos esos equipos en obra para colocarlos de manera oportuna y no tener retrasos. Seguridad en las obras, tema añejo, pero no siempre bien atendido. Entonces hay que tomarlo en cuenta, establecer una manual de seguridad e higiene que cumpla con los riesgos, con los requerimientos de nuestra obra y también con los que nos pide el cliente o los que nos exija la Secretaría del Trabajo o las autoridades locales del lugar en que estemos llevando a cabo nuestras actividades. El medio ambiente y entorno social. Decía al principio que cada vez más este es un problema que ocasiona retrasos y hasta suspensiones totales de la obra por no tomar en cuenta ese tipo de problemas que la sociedad en general cada vez está más consciente de no afectar el entorno de su medio ambiente. Ya lo mencionaba el ingeniero Alejandro Sánchez, que están tomando en cuenta en los diferentes proyectos las opiniones vecinales y el medio ambiente. Afectarlo lo menos posible. La planeación financiera, realizarlo con anticipación y con la mayor precisión posible, con base en los programas y presupuestos que ya mencionamos, el costo de los recursos y finalmente las controversias, ¿no? En la medida de lo posible, con base en la experiencia, en el tipo de obra que se trate, tratar de evitar situaciones que nos lleven a conflictos internos entre constructor y supervisor, conflictos con las entidades que están financiando la obra, si fuera el caso,
y tratar de evitar llegar a confrontaciones de tipo legal, ya sean locales o internacionales, ¿no? Bueno, pasemos ahora, después de esos campos que es importante tomarlos en cuenta en la gerencia de proyectos, vamos a hablar brevemente de la evolución y diagnóstico de la situación actual de la infraestructura en México. Ustedes saben, sobre todo los que tienen más juventud acumulada, que desde la época de los 80 el gobierno empezó con unos esquemas de adelgazamiento de la estructura de las diferentes dependencias, particularmente en aquellas encargadas de la construcción de las obras, que dijo, somos entidades muy obesas, vamos a adelgazarlas, vamos a optimizar el gasto, la chamba que hacen nuestros ingenieros, nuestros técnicos, se le encargamos a empresas de consultoría, y pues una parte resultó más o menos buena, pero a partir de entonces el gobierno ha venido deshaciéndose de cuadros técnicos importantes, fundamentales, con experiencia, para que atienda el campo de la construcción, que es el que nos ocupa, ¿no? Y eso ya hemos visto desde entonces hasta la fecha que no ha tenido buenos resultados. Hubo una pérdida en la capacidad y calidad de la ingeniería desarrollada, y eso al final derivó en incrementos en el tiempo y el costo de las obras. La Auditoría Superior de la Federación, cuyas actuaciones muchas veces son cuestionadas, pero desde mi punto de vista hay acciones como esta que vamos a comentar, dos casos de estudios que hizo para analizar diferentes proyectos y sobre todo detectar, identificar cuáles fueron las causas de retrasos en tiempo o en costo. En México, en esa época que mencionó ahí, en 2018, se destinaba del 15 al 20% del presupuesto de egresos de la Federación para los proyectos de inversión física. Actualmente, y eso ha venido a menos cada vez, y actualmente pues solo se presta atención a las obras insignes de la actual administración. Entonces, decía, la Auditoría Superior de la Federación es un estudio que le denominó Problemática General en Materia de Obra Pública. Ya lo dije, para detectar cuáles fueron las causas de las fallas. Para realizar este diagnóstico, la auditoría seleccionó 80 contratos de proyectos de infraestructura con montos individuales superiores a 100 millones de pesos y suscritos entre 1999 y 2010. Creo yo un periodo de tiempo suficiente para analizar de manera objetiva las causas de las desviaciones, ¿no? Y escogió, seleccionó a dependencias como Pemex, Comisión Federal, la entonces Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el IMSS, el ISSSTE, Semarnat, las demás que se anotan ahí, Capufe, ASA, Compañía de Luz y las APIs de Veracruz y Manzanillo. Y analizó qué es lo que había sucedido en las etapas de planeación, programación, contratación, ejecución y puesta en marcha de cada uno de esos proyectos. Es un estudio muy extenso. Aquí traté de llegar a las conclusiones, que es lo importante, saber qué es lo que dijo la Auditoría Superior, qué es lo que encontró, que habían sido las causas que habían originado las fallas. En las gráficas a continuación se muestra las fallas, las desviaciones por razones técnicas fueron el 71% de los proyectos, el 11% obedecieron a cuestiones de planeación y programación, 10% de ejecución y económicas el 8%. Este es el gran resumen de los orígenes de las deficiencias de los proyectos. En cuanto al aspecto económico, el 55%, o sea, la causa del incremento en el costo, fue que el 55% tuvo proyectos incompletos, cosa lamentablemente nada rara en la administración pública. Planeación incompleta el 14%, problemas ambientales el 8%, ya desde entonces, fíjese, el 8%, casi el 10%, la razón de no tomar en cuenta los requerimientos y condiciones ambientales estaba ya ocasionando desviaciones en nuestros proyectos. Entrega extemporánea del anticipo,
el 8%, y falta de liberación del derecho de vía, el 9,5%. El incremento en monto. Ahí se ilustran en 5 barras los incrementos que tuvieron las obras a cargo de Pemex, de Comisión Federal, de la Secretaría de Comunicaciones y de Conagua. El color inferior de la barra es el presupuesto original, el monto programado original, y el otro se eleva hasta llegar al presupuesto real. Fíjense, 142% en promedio de incremento. En plazo, aquí traigo gráficas por dependencia. Estos fueron los incrementos en plazo de las obras a cargo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Si se fijan en la barra número 8, pues la duración de ese proyecto era de un X tiempo y se fue al triple, y así algunas otras, ¿no? Se muestra el plazo modificado y el plazo original. Algo similar pasó en las obras a cargo de Pemex y sus subsidiarias. Comisión Federal, que es de las dependencias que tradicionalmente se ha manejado con un poco de mayor eficiencia, pero no estuvo exenta de estas fallas, no ha estado exenta. Ahora, las deficiencias del proyecto. Decíamos que una ingeniería incompleta o entregada de manera extemporánea, pues es evidente que ocasiona retrasos. Por eso más adelante escucharemos algunos comentarios respecto a que no debiera de permitirse que arranquen las obras sin que tengan un proyecto con un avance suficiente para garantizar o tratar de garantizar que no vamos a tener retrasos posteriores. Entonces, por las deficiencias del proyecto, el 74% obedeció a estudios previos no contemplados en las condiciones reales, que no contemplaron las condiciones reales. El 16% entrega extemporánea del proyecto ejecutivo, 5% por deficiencias del proyecto estructural, de 2,5% de deficiencias del deficiente proyecto de cimentación. Esto es tan importante, ustedes se recordarán que el famoso túnel emisor Oriente, inaugurado hace como 2 años, ¿no? Pero se llevó más del triple de tiempo. Y aquí una de las causas principales fue la falta la falta de una ingeniería suficiente para poder trabajar ese proyecto. Un proyecto, si no mal recuerdo yo, de 62 kilómetros de largo, entre los cuales al principio contemplaban únicamente 20 sondeos para 62 kilómetros. O sea, un sondeo para cada 3 kilómetros. Pues imagínense ustedes eso a lo largo de un trazo donde en ocasiones metro a metro cambia la geología del subsuelo, y entonces con base en esa geología y en esos sondeos dijeron, bueno, hay que comprar unas máquinas turniladoras, compraron creo que 7, y las máquinas turniladoras se diseñan para el tipo de suelo que van a trabajar, si es arcilla, si es grava, si es roca, etc. Entonces, en 2 casos compraron tuneladoras que no sirvieron, tuvieron que cambiarse. Pues, si una de ellas hubo una falla por ahí, hubo un derrumbe y se cayó. Entonces, eso como botón de muestra de que un proyecto insuficiente al inicio, pues puede causar grandes problemas, ¿no? Ese túnel emisor Oriente no recuerdo yo, pero cuando menos el tiempo de ejecución se incrementó en un 300%. Causas de modificación al plazo contratado, proyecto incompleto, el 65%, suspensión de la obra el 13%, suspensiones por diferentes motivos, otra vez ambientales, porque no le pagamos al contratista de manera oportuna, etcétera. Falta de licencias y permisos. En el Tren México-Toluca, mucho de retraso, ese proyecto se iba a acabar, si ustedes recuerdan, en el sexenio pasado, y tal vez se acabe el próximo año. Y mucho de ello, de esos retrasos, fueron por la falta de negociación con los propietarios de los terrenos aledaños a donde iba a pasar este tren. Falta de liberación del derecho de vía y otras.
El resumen de todo este estudio de proyectos realizados a lo largo de 11 años en 80 contratos con diferentes dependencias del sector público fue que los incrementos encontrados fueron de hasta 284% en monto. 284% en monto. Lo repito así como para hacer mucho énfasis en la magnitud de los incrementos en monto, y 524% en tiempo. Todo esto se minimizaría, muchas veces no podemos evitar las desviaciones, por los imprevistos que hay, por mayor grado de planeación que tenga el proyecto, pero se reducirían al mínimo si utilizáramos la herramienta de la gerencia de proyectos. Esta es una especie de caricatura que me encontré por ahí, que cómo se maneja la gerencia de proyectos en México, ¿no? La primera lámina dice, la primera imagen dice lo que el usuario necesita, después lo que el usuario pidió, lo que el líder del proyecto entendió, lo que diseñó el analista de sistemas, el enfoque que le dio el programador, la recomendación del ingeniero, la documentación del proyecto, ahí en blanco prácticamente, lo que hace producción, el presupuesto del proyecto y el soporte operativo. Es un poco como el resumen de todas las gráficas que acabamos de ver, ¿no? Y bueno, pues lo que no debía de suceder para los que se dedican a los proyectos ferroviarios. Bueno. Esta es una recomendación que para atenderla había que tener un poco el criterio o la mentalidad de una persona relacionada con los proyectos, ¿no? Cosa que no sucede en el ámbito político. El personal a cargo de las obras, de las dependencias que tienen obras a su cargo, debe estar capacitado para tomar las mejores decisiones técnico-económicas. Vean lo que sucedió en un sexenio no muy lejano. En la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, la Secretaría estaba a cargo de un abogado y maestro en Derecho. Seguramente muy buen abogado y maestro en Derecho, pero díganme qué en cuanto a la construcción de obras. Y las tres secretarías a su cargo, en una estaba una licenciada y maestra en Ciencias Políticas, en otra una abogada y maestra en Administración de Recursos Materiales del Sector Público, y luego una licenciada en Economía y un maestro en Administración. En la Secretaría de Energía, el titular era un abogado, en una secretaría un licenciado en Relaciones Internacionales y Literatura Comparada y doctor en Ciencias Políticas. Cito, seguramente todos estos personajes muy doctos y preparados y capaces en sus respectivas áreas. En otra subsecretaría un abogado y doctor en Derecho, y en la tercera un licenciado en Economía y maestro en Relaciones Públicas Internacionales. O sea, por hubiera estado bueno para la Secretaría de Relaciones Exteriores o algo así, ¿no? Luego, en Conagua, el director general, un abogado y maestro en Administración. Y en la SEDATU, la titular, un licenciado en Economía y licenciada y maestra en Desarrollo Rural. Y las subsecretarías, un licenciado en Administración de Empresas, un abogado y un licenciado en Economía y maestro en Ciencias Económicas. Entonces, por mucho que tengan abajo una estructura técnica de apoyo, que normalmente sucede, pero al final las decisiones vistas desde otro punto de vista que no sea el técnico económico corresponden a los titulares. ¿Cuáles fueron las conclusiones, independientemente de lo que mostramos en las gráficas, de la Auditoría Superior de la Federación para tratar de reducir los atrasos y los incrementos en monto y tiempo? En el segundo párrafo decimos, reforzar la puesta en práctica de normas éticas y códigos de conducta que propicien y fortalezcan los valores de probidad, honestidad, honradez, eficiencia y profesionalismo por parte de los servidores públicos. Esto da otra vez a colación la importancia de que a lo largo de todo el ciclo de vida de un proyecto hay un control eficiente que se puede lograr mediante una gerencia de proyectos, ¿no? Después
el mismo órgano, la Auditoría Superior de la Federación, repitió su estudio, ahora para proyectos elaborados entre 2011 y 2016, y amplió un poco el rango, ¿no? Ahora se analizaron proyectos ejecutados a lo largo de 15 años. Se incrementó el número de dependencias también que fueron monitoreadas, repitieron las que más gasto ejercen del erario público, la Secretaría de Comunicaciones, Pemex, Comisión, Capufe, gobiernos estatales, y también gobiernos estatales, las APIs, el Hospital General de México, el Instituto de Cancerología, para tener un panorama más completo y no pensar que solo las dependencias del sector público que construyen grandes obras adolecían de fallas, ¿no? Ahora se seleccionaron 92 proyectos con montos mayores a 100 millones de pesos y con variaciones iguales o mayores al 30% en monto. O sea, antes de seleccionarlas también dijeron, bueno, estas se desvió en tanto, pero el 30% no lo vamos a tomar en cuenta, como si fuera pocas las desviaciones, pero dijeron, vámonos con las gordas, ¿no? Las láminas estas las voy a pasar más o menos rápido porque las razones de las desviaciones en tiempo o en costo fueron prácticamente las mismas. O sea, como que no aprendimos en esos años, bueno, y hasta la fecha, que debemos de mejorar el manejo de las obras, principalmente en el sector público, que son recursos de toda la nación, ¿no? Y insisto que todo eso se lograría minimizar teniendo una gerencia de proyectos. De 28 contratos, ahí dicen 19 de la SCT, 5 de Capufe, 3 del Grupo Aeroportuario. Hubo un contrato con insuficiencia de desarrollo del proyecto ejecutivo, 6 contratos con problemas de carácter social, derechos de vías, servidumbre de paso, tenencia de la tierra, contratos con bases de licitación inadecuadas, cuando no muchas veces inclusive van dirigidas las licitaciones, ¿no? Bueno, eso pasa más en las licitaciones de suministros que aquí, pero bueno, también sucede. Luego, 26 contratos, 16 de PEP, 5 de... todos estos son de Pemex. Pemex Exploración, Pemex Transformación Industrial, Pemex Gas y Petroquímica Básica, que tuvieron también causas de desviaciones similares a las de la SCT. Los contratos de Conagua no difieren mucho. 4 contratos con insuficiente desarrollo de los proyectos ejecutivos. Ya citábamos hace unos minutos el caso del TEO, ¿no? Del Túnel Emisor Oriente. Contratos del Seguro Social, del INCAN, que es el Instituto de Cancerología, y del Hospital General de México. 9 contratos de la Judicatura Federal, de la Secretaría de Seguridad Pública, de la Sedena, tan de moda. 15 contratos de gobiernos y 14 de gobiernos y 1 de un municipio, con causas similares, insisto. Ahora, de todo esto, ¿qué sucedió? ¿Cuál fue el resultado en cuanto al comportamiento económico? Bueno, en la gráfica primera aparecen 22 contratos de empresas productivas del Estado, que se incrementaron a más del 100%. Luego otros contratos, ¿qué dice? De comunicaciones y transportes, de la SCT. Y luego contratos de medio ambiente, y al final está el promedio de los incrementos en monto. Aquí está en función de desarrollo económico, que son comportamientos similares, con un 90% promedio de incremento en el costo de los proyectos. Entonces, si dijeron, va a costar 100 millones de pesos, me costó al final 190 millones de pesos. Y el gran resumen, en esta ocasión que se monitorearon contratos ejecutados a lo largo de 15 años, los incrementos fueron de hasta un 292% en monto y 388% de incremento en tiempo. De todo esto involucraba también contratos suspendidos, rescindidos o terminados anticipadamente. Inversiones muertas, perdidas, obras inconclusas con diferentes grados de avance,
la administración pasada se quedaron más de 100 hospitales que no pudieron operar porque no se terminó la obra o porque no se adquirieron los equipos médicos que se necesitaban para que el hospital funcionara, ¿no? Entonces, las consecuencias, digo, las causas fueron, y las recomendaciones fueron exactamente las mismas, ¿sí? Y se recomendó al Poder Legislativo que analice la viabilidad de adecuar la Ley de Obras Públicas y servicios relacionados con la misma, de manera que se establezca la obligatoriedad de que antes de iniciar cualquier obra de infraestructura se cuente con el proyecto ejecutivo correspondiente totalmente terminado. Eso a lo mejor es un poco una utopía, ¿no? Pero yo decía al principio que el proyecto tenga un grado de avance tal que no vaya a ocasionar retrasos o impida la adquisición de equipos, etcétera. El Colegio de Ingenieros Civiles de México se ha cansado de presentar al legislativo una serie de modificaciones a dicha ley, dentro de los cuales se incluye, dentro de las modificaciones que ha propuesto nuestro colegio, está la obligatoriedad de que se aplique la gerencia de proyectos. Lo hemos hecho con uno y otro legislativo, pero pues son políticos, ¿no? Miren, este es un ejemplo de obras que han tenido ese tipo de fallas: la Estela de Luz, el edificio del Senado, la México-Mazatlán, el túnel emisor Oriente, la línea 12 del metro, y esta la puse antes de que pasara lo que pasó el año pasado, el año anterior, y el tren México-Toluca. Ahora, desafortunadamente, todo esto redunda en el desprestigio de la ingeniería civil mexicana, ¿no? Sin tomar en cuenta que muchas de estas decisiones gubernamentales no son tomadas en cuenta por los ingenieros, sino por el sector público, y la mayoría de las veces predominan criterios de tipo político que sobre los de tipo técnico. Sabemos que no hay proyectos de infraestructura perfectos en el mundo, pero sí estamos conscientes de que se pueden minimizar las desviaciones que siempre tenemos. Y aquí vienen, no demoro más de 5 minutos, ahí hasta las 10:30, ¿no? El primer reto es un plan nacional a largo plazo para el desarrollo de la infraestructura, con un horizonte de planeación no menor a 25 años, en los diferentes ámbitos de la construcción. Cada una de las dependencias a su cargo tendría que hacer también sus planes sectoriales, sus planes estatales, adecuados a las necesidades de cada región. Aquí, para esto también el Colegio de Ingenieros Civiles de México ha recomendado la creación de un instituto autónomo de planeación de la infraestructura, donde intervengan los colegios de ingenieros civiles, los empresarios, las diferentes áreas de la sociedad civil, pero autónoma. Si lo hacemos depender del gobierno, no creo que suceda gran cosa. Órganos de planeación de la infraestructura, programas a largo y mediano plazo, presupuestos suficientes para elaborar con antelación los estudios de ingeniería y los proyectos ejecutivos. Debíamos de darle a esta parte del ciclo de vida del proyecto el tiempo necesario y no hacerlo deprisa, porque tiene que arrancarse el próximo mes y terminarse dentro de año y medio. Eso no lleva a nada bueno. La obligatoriedad de aplicación de la agencia de proyectos, que ya nos mencionamos. También hacer una estrategia para la formación de nuevos ingenieros civiles con conocimiento sobre gerencia de proyectos, arrancando esto desde todas las instituciones de educación superior relacionadas con la ingeniería civil. Ya son 3 láminas: beneficios y ventajas de la gerencia de proyectos. Una, disminuye al máximo las posibles desviaciones respecto a los parámetros de tiempo, costo y calidad. Permite un control mucho más oportuno y preciso de una obra, a diferencia de aquellas con las que no se tiene esta herramienta. Una gerencia de proyectos experimentada y profesionalmente implementada va a inhibir o a reducir los casos de corrupción. Asignar los recursos necesarios para los estudios de factibilidad de inversión y arrancar las obras con un grado de avance tal que evite retrasos y afectaciones durante la construcción. Y la utilización de la gerencia de proyectos es fundamental para lograr la satisfacción del cliente, sea quien sea, ¿no? Por todo esto consideramos que la gerencia de proyectos es de aplicación universal, cualquiera que sea el género de la actividad en la que se aplique.
Y con esto doy por concluida mi presentación. Agradezco a ustedes, a todos, su presencia. Gracias. Muchas gracias, ingeniero Holguín. ¿Alguien tiene alguna pregunta para el ingeniero Mario? Está abierto el micrófono si alguien quiere preguntar algo. Tenemos 5 minutos para terminar a tiempo, aunque empezamos un poquitín tarde. Pregunto al presidente, ¿doy alguna pequeña plática sobre sostenibilidad o cerramos y empezamos la segunda sesión? ¿Sí? Ok. Entonces, déjenme traerlos. Dado que empezamos un poquitín tarde, déjenme darles una pequeña plática sobre infraestructura sostenible, que complementa lo que han dicho los dos ingenieros que me precedieron en la palabra. Si me hacen favor de poner la primera lámina. Esa es. Muy bien, pues muchas gracias. Miren, hemos hablado aquí en la mañana sobre sostenibilidad, sobre sustentabilidad, que realmente son términos iguales. En muchos países de habla hispana se dice sostenibilidad, nosotros copiamos a los gringos y decimos sustentabilidad, y creo que somos los únicos, junto con los argentinos, de llamarle así sustentabilidad a la sostenibilidad. Y legalmente en México es sustentabilidad y se habla de desarrollo sustentable. Lo dice el artículo 4 de la Constitución, lo dice la Ley de Planeación, que el gobierno está obligado a dar a los ciudadanos un desarrollo sustentable. Y la definición de ley es la que tienen ustedes aquí vista, y es una definición un tanto larga. Yo les propongo verla en 3 partes. Vamos a dividirla. Miren, vamos primero a quitarle el calificativo de sustentable. Si eso hacemos, lo que queda es ¿qué es el desarrollo? Y el desarrollo es un proceso que tiende a mejorar la calidad de vida y la productividad de las personas. Ese es el desarrollo. Ahora, si decimos que es sustentable, debe cumplir con 3 condiciones. La primera es que el desarrollo debe fundarse en medidas apropiadas de preservación del equilibrio ecológico y la protección del ambiente y aprovechamiento de recursos naturales. Esa es la primera condición. La segunda condición para que el desarrollo sea sustentable es que eso que debemos hacer debe hacerse de manera que no se comprometa la satisfacción de las necesidades de las generaciones futuras. Aquí honestamente les digo, no sé a cuántas generaciones futuras nos estamos refiriendo, si es hasta que desaparezcamos como humanidad del planeta o antes. Si vemos que una generación más o menos tiene 20, 25 años de duración y lo ponemos en el sistema métrico sexenal que aplicamos en México, pues son más o menos 3 o 4 sexenios. Así que deberíamos estar viendo adelante 3 o 4 sexenios, cosa que no es fácil. Imaginarse cómo era Pachuca hace 20, 25 años y cómo es ahora, pues es prácticamente imposible. ¿Cómo será dentro de 20 o 25 años? Igualmente difícil. Por lo tanto, hay que estarle dando seguimiento a lo que planeamos, hay que estar observando y ajustando nuestros planes, el plan de desarrollo. Y la tercera condición para que el desarrollo sea sustentable es que sea evaluable mediante criterios e indicadores de carácter ambiental, económico y social. Y eso suena muy bien, criterios
en estos tres campos, ya lo oímos en las otras presentaciones, que son los tres pilares clásicos del medio ambiente. Pero el problema es que los necesitamos ver en conjunto, los indicadores, no indicadores sectoriales por medio ambiente, por parte económica y por parte social, deben estar conjuntados. Y eso también lo digo fácilmente, pero no es nada fácil. Probablemente ustedes conocen este modelo de desarrollo sostenible, ahí viene, el de los tres círculos, ¿no? El que componen los tres ámbitos, ambiental, social y económico. Y ustedes probablemente hayan oído y visto que donde se traslapan estos tres círculos es que tenemos sustentabilidad. Y yo me pregunto, bueno, mientras más traslape hay más sustentabilidad, mientras menor traslape prácticamente no hay sustentabilidad, pues no me suena lógico tampoco. Les propongo que el modelo lo modifiquemos del siguiente modo. Pongamos tres vectores que muevan los círculos y que estén sobrepuestos los tres en uno solo, y la única manera de lograr que esto se dé es con gobernanza. De manera que no son tres los pilares de la sostenibilidad, sino que son cuatro. El cuarto, que es la gobernanza. ¿A qué me refiero con esto? A que haya una estructura sólida, haya un interés político, haya un verdadero interés en que se den estas condiciones. A mí no me cuenten si les interesa o no la sostenibilidad. Díganme dónde ponen su tiempo y su dinero. Si lo ponen en el tema sustentable es que les interesa. Si no, no. Ayer oíamos al secretario Nuño hablar de cuánto dinero se le destina al mantenimiento carretero. ¿Interés? Pues si se le destina el 0.15%, 238 millones de pesos al año, a todo la infraestructura carretera libre en México, pues quiere decir que no hay interés en eso. Y como ese tema, muchos otros. Se necesita voluntad política, se necesita estructura institucional. Ahorita el ingeniero Holguín nos presentaba cómo estaba en el sexenio pasado o antepasado estructuradas las personas que estaban a cargo de diversas secretarías. Lo que necesitamos es gente capacitada en el tema, no solo honesta, sino capacitada, bien capacitada en el tema. Y hoy en día el tema no es de ingeniería solamente. Los ingenieros hoy tenemos que tratar con muchos colegas de otras disciplinas alejadas de la ingeniería, como la sociología, biología, ecología, antropología, abogados, ni modo, pues hay que tratar con ellos, eso ya lo hacíamos desde antes, pero hay que seguir tratando con ellos, etcétera, etcétera. Se necesita pues esa estructura y esa apertura a escuchar a los otros, y se necesita atraer a la gente más brillante, joven, que se integre en estos grupos. Eso es lo que significa gobernanza. De no hacerlo así, lo demás es puro cuento. Y esto vale no solo proyecto por proyecto, sino también relativo a planes y programas y a políticas públicas. Supongo que muchos de ustedes, los más jóvenes, han intentado resolver el cubo de Rubik. Bueno, pues eso es a lo que nos enfrentamos ahora los ingenieros, algo parecido. Aquí tenemos el cubo de Rubik y si alguna vez lo han intentado, a lo mejor los jóvenes lo pueden hacer como aparecen ahí en TikTok, en 5 segundos, 10 segundos, 60 segundos. Yo me tardé semanas o meses y de chiripa una vez lo resolví y jamás otra vez. Entonces, aquí de lo que se trata es de tener
una especie de cubo de Rubik y estarlo moviendo en cuanto a los participantes, tanto los directamente como los interesados en un proyecto, tanto el promotor, que puede ser privado o público, los científicos del ambiente que tienen que participar en el análisis de los impactos ambientales y su gestión, los científicos sociales. No son ciencias blandas, no son habilidades blandas, son ciencias y son tan importantes como la ingeniería. Hoy aquí hay muchos ingenieros seguramente, pues, y saben que para un proyecto cualquiera de infraestructura, si es hidráulico, pues se necesita información de hidrología, si es cualquier otro, pues se necesita información geotécnica, geológica, de sismicidad, etcétera, etcétera, para estudios previos para poder hacer un proyecto cualquiera de infraestructura. Bueno, pues hoy en día necesitamos agregar a esos estudios previos la parte ambiental y social. Y eso además tiene que platicarse, tiene que discutirse y llevarse adelante en combinación con la población, como decía el ingeniero Sánchez García, como lo hacen aquí, haciendo participar a las partes interesadas y las partes presumiblemente afectadas. Y eso implica que nuestras pocas habilidades como ingenieros civiles para comunicarnos deben ser reforzadas con los que son buenos comunicadores con la sociedad. Y les recomiendo entrar a la página, está libre, del Banco Interamericano de Desarrollo, y consulten estos dos documentos muy bien logrados sobre consultas públicas. Una consulta pública no es cualquier cosa, debe elaborarse con mucha precisión, mucho conocimiento de a quién está uno consultando y cómo puede uno hacer que sea significativo el resultado de la consulta. No es nada más preguntarles cualquier cosa, sino que deben estar muy bien estructuradas esas consultas. Y la consulta es solo una parte de la gestión social. Aquí tienen ustedes otro documento que también está disponible en línea, gratuito, de la Asociación Internacional para la Evaluación de Impactos. Es este documento de evaluación de impacto social, lineamientos para la evaluación y gestión de impactos sociales de proyectos. Un excelente documento que está ideado para que les sirva de guía a los especialistas en cuestiones sociales, no a los desarrolladores, pero francamente está en términos muy sencillos, muy entendibles para todos nosotros. Les recomiendo consultarlo. Marcan ahí 26 pasos para la gestión social de proyectos. Nuestros proyectos de infraestructura son de larga vida útil, 25, 30 o más años. Pues la gestión social tiene que llevarse desde el inicio. ¿Cuándo debe iniciar la gestión social? La pregunta que todos nos hacemos. ¿Cuándo debe iniciar? Señores, dicen, cuando empiece el rumor del proyecto. Esa es la gestión social. Cuando empiece el rumor del proyecto, empiece a hacer efervescencia en la comunidad presumiblemente afectada, ¿qué es lo que va a ocurrir? Unos esperarán muchos beneficios, otros se sentirán muy afectados. Bueno, pues hay que tratar con todos ellos. Y las comunidades son muy heterogéneas, no por ser una comunidad indígena de tal tipo o ser una sociedad X de otro tipo, con eso basta la definición. No, en cada comunidad hay diferentes condiciones de salud, de edad, de capacitación, de comunicación, etcétera, etcétera. Y a todos ellos hay que saber llegarles. Y para eso pues, están los especialistas. Y recientemente México es signatario de este acuerdo regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en los asuntos ambientales en América Latina y el Caribe. Es conocido como el Acuerdo de Escazú. Escazú es un lugar en Costa Rica donde se firmó, y vale también mucho la pena leerlo, particularmente el artículo 7, que se refiere a la participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales. Ustedes saben que para el desarrollo de proyectos de infraestructura, excepto los de energía, no hace falta hacer
investigación social, digamos, estudios de carácter social, excepto si es población indígena. Para los proyectos de ingeniería, a todas las poblaciones aledañas hay que hacer esa gestión social, esas consultas. Ahora vamos a tener que hacer consultas para todos los proyectos, todos, no solo los del sector de energía, y para todas las comunidades, no solo las indígenas. Ya no me voy a detener más porque ya les robé unos minutos. Les agradezco mucho su atención a estas palabras. Y muchas gracias por la presencia de ustedes aquí. Con esto yo creo que acabamos la sesión, son ¿qué? 10:40, en lugar de tener 30 minutos de receso tendremos 20, pero yo creo que es suficiente para rehidratarse. Muchísimas gracias por estar aquí y creo que va a pasar el ingeniero Juan José Orozco y Orozco, que es el presidente del comité organizador del próximo Congreso Nacional de Ingeniería Civil. Agradecemos tan buenas presentaciones. A continuación, el ingeniero Juan José Orozco y Orozco entregará unos reconocimientos a los ingenieros. Pues muchas gracias, ingeniero Montañez, ingeniero Holguín, por estas tan interesantes presentaciones, muy interesantes. Espero que todos queden con estas inquietudes y no estar volviendo a lo mismo, ¿no? Hay foros, repetimos los mismos temas, ¿no? Pasó esto, volvió a pasar. Bueno, entonces a ver si eventualmente pues ponemos alguna solución a todas estas cosas y tenemos que acabar de meternos la idea en la cabeza de la importancia de estos temas, de sustentabilidad, de la gerencia de proyectos y todo el proceso de planeación que tiene que haber en las obras. Finalmente, muchas veces ganan las prisas, ¿no? O sea, así como dicen, ganan las ganas de empezar, no necesariamente, como dice el dicho, que por mucho madurar amanece más temprano, ¿no? Entonces, esto tiene un proceso de maduración que al final lo importante es en qué momento y a qué costo se pone en servicio una infraestructura. No necesariamente por empezar antes se acaba antes, ¿no? Porque nos vamos encontrando con todas las pedritas en el camino que comentaba el ingeniero Mario Holguín, ¿no? Deficiencias de proyecto, estudios incompletos, no están resueltos los trámites, el tema financiero, etcétera. Entonces yo creo que pues siempre nos quedan estos temas de reflexión. Muchísimas gracias. Y pues sin más, para pasar al receso, pues me permito entregarles a los dos un reconocimiento por su participación en esta primera reunión regional en Pachuca. Muchísimas gracias por su participación y gracias a todos ustedes también. Gracias.